Bienvenidos a Trazando la Plomada. Continuamos con Gedeón. Entonces Gedeón pide una prueba. Dice, ¿qué tal si solamente para estar seguro, no quiero pensar que estoy alucinando. ¿Puedo dejar un vellón afuera a la intemperie? ¿Puedo dejar un vellón de lana? Y así llueva, que ese vellón no se moje, sería una prueba de que tú realmente me estás llamando, Señor. Y entonces hace la prueba y al otro día sale y efectivamente había llovido terrible y va y toca el vellón de lana y oh maravilla, el vellón de lana estaba seco. Y entonces dice, ¿qué? O sea, es Dios, Dios es el que me está hablando. Entonces, y dice, pero Señor, una vez más, no se vaya a molestar. Y podría ahora ser al revés, o sea, voy a dejar otra vez el vellón de lana, que no llueva, pero que el vellón amanezca mojado. ¿Estará bien? Sí, muy bien. Al otro día va y efectivamente el vellón estaba mojado y toda la intemperie seco. Y entonces ahí sí él dice, sí, Dios me está llamando, ¿cierto? Mira, una experiencia con un Dios que no estaba mirando, pero sin embargo estaban entablando una relación, que es lo que Dios quiere ahora, ¿no? Dios no solamente quiere que tú aprendas de memoria el Salmo 23, el Salmo 91, qué bueno que lo aprendas, pero no solamente quiere eso, Él quiere tener una relación personal contigo, en tus negocios, en tu hogar, algún hijo enfermo, alguna esposa enferma. ¿Qué hago? ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿Qué decisión tomo? Eso no está en la Biblia. Y si tú buscas el nombre de tu esposa o de tu hijo o de un familiar o de un vecino, no lo vas a encontrar porque no hay, pues no hay. Es algo de ahora, de la hora. Pero no porque es de la hora, Dios no se va a comunicar contigo. Un pasaje bíblico dice que Dios es el que era y el que ha de venir. Cuando dice que es el que es, o sea, él vive en el tiempo presente, en el presente continuo, decimos nosotros. Y entonces tienes que aprender, porque tienes que aprender a relacionarte con un Dios vivo, que no lo ves, pero que está dispuesto a que tú te convenzas, como se convenció Gedeón, que Él es un Dios que quiere tratar contigo y sacarte y enseñarte, sacarte de tus problemas, enseñarte cómo es tener una relación con Él. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y por qué? Porque si no, la solución tú lo vas a buscar fuera de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere, porque fuera de Dios, bueno, puedes entrar en cosas que no son del agrado de Dios. Y entonces tu vida se va a ir cada vez separando, separando y separando de Dios. Hay cristianos por ejemplo, ellos son cristianos, pero en sus negocios, la práctica no es necesariamente cristiana, es un vale todo, ¿no? O sea, y eso no puede ser, su negocio no está en eh, dentro de los planes de Dios, porque Dios no trabaja como Él está llevándolo. Por eso César decía que hay que buscar primero, ¿no? Voy a hacer un negocio, muy bien. ¿Y cómo se hace un negocio? Bueno, hay que ir a sacar los documentos, a firmar documentos, que voy a tener una empresa, me dan mi RUC, y todo en una forma correcta para no tener problemas y porque así se debe trabajar el pueblo de Dios, no dentro de lo que Dios estableció, justicia, verdad y bendición. Hay un pasaje en Hebreos que complementa todas estas ideas, que está en Hebreos 12, y previamente a Hebreos 12, pues está Hebreos 11, en el cual es el capítulo de la fe, y tú puedes ver ahí una serie de personajes bíblicos que se mantuvieron creyendo a Dios. La mayoría tuvo unos resultados fabulosos, hubieron otros que no tanto, pero dice que todos ellos fueron reconocidos como fieles delante de Dios. Y al final del capítulo 11
en el 12 y un poco complementando lo que hemos estado hablando en la anterior media hora y ahora, dice el capítulo 12, 1 y 2 de Hebreos, dice, por lo tanto, cuando dice por lo tanto está haciendo referencia a todo el capítulo 11, por lo tanto, en base a todo lo del capítulo 11, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, todos esos personajes descritos en el capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. En el verso 1 dice, a raíz de todos estos personajes que no tuvieron la esperanza que ustedes tienen ahora, dice lo siguiente, despójense de todo peso. Estaba un poco buscando en los diccionarios qué quiere decir despójense. Y dice que la palabra despójense, la tengo por acá, dice que significa un descarte definitivo. Es como quitarse una ropa sucia, andrajosa, pesada. Despoje, quítate todo eso que está sucio, que ya no tiene propósito ni tiene sentido, descártalo completamente, es lo que quiere decir despojes. Y la palabra peso, despójense de todo peso, dice que tiene que ver con la literatura antigua, la literatura médica y el atleta de la época, hacía referencia a esa masa corporal o ese volumen o esa grasa que a veces tenían personas porque se habían pasado de peso, ¿no? Entonces, hablamos de peso como eso que está de más también. Juntando las dos palabras, despójense de todo peso, lo que está diciendo la palabra de Dios, considérense prácticamente como inútil todo aquello que no les permite caminar. A los Es gorditos. interesante que lo que estás diciendo tiene que ver con una situación de lo físico a lo emocional, porque cuando estamos hablando de Mateo, estamos en el capítulo 6, estamos hablando de la ansiedad, y la ansiedad es un peso emocional, en las cuales trae como consecuencia una deterioración dentro del sistema nervioso, al cual pretende motiva al miedo, a la inseguridad, al pavor, al terror, ¿no? Ahora, y aquí el Señor nos está dando algo muy interesante, nos está diciendo que, por tanto, vosotros también, dice, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. O sea, tenemos tantos testigos que pueden darnos su testimonio de lo que han vivido en la comunión con Dios para que Dios les dé las respuestas a las diferentes circunstancias y problemas que tuvieron en su tiempo. O sea, no estamos hablando de uno, estamos hablando de infinidad de testigos que si tuviéramos libros que estuvieran hablando de cada una de sus vidas, nos estarían diciendo los consejos que Dios les dio, cómo Dios los guió, cómo Dios les dio el entendimiento correcto para evitar que se metieran en problemas, para evitar que se metieran en negocios que eran sencillamente hechos por gente muy suspicaz, gente muy entendida en lo malo, ¿no? Porque sabemos que hay gente entendida en lo malo en la cual hace las cosas oscuras. Pero cuando uno está con la sabiduría de Dios, ahí encontramos de que Dios te da la luz necesaria para que no te metas en esos negocios, o cuando estás en un negocio, sepas también cómo conducirte. ¿Para qué? Para que sepas discernir el espíritu de tus socios o discernir el espíritu de aquellos que están haciendo el negocio. O sea, y eso es lo que nos dice, ¿no? Esta gran nube de testigos. O sea, no solamente son testigos de fe, son testigos de cómo Dios los aconsejó, cómo Dios los liberó de todas las circunstancias y los atenuantes que tuvieron en su tiempo. Es tremendo, a mí me sorprende todo esto. Y luego dice, ¿no? Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, ese es algo en la cual nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque Jesús, como el autor y consumador, es el que determina que la fe es algo espiritual.
O sea, no es una fe hecha por el hombre, una fe hecha por los logros o una fe hecha por los descubrimientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo estoy sentado ahorita y estoy sentado cómodamente y no tengo ningún problema ni tampoco temor de que me voy a caer, porque ese asiento está probado de que me sostiene mi peso. Por consiguiente, ¿no? Entonces hay una seguridad y confianza. O sea, esas son las cosas que el hombre ha desarrollado a través de la tecnología y a través de todo lo que nosotros vivimos. Nos movemos en un carro, nos movemos en un avión, ¿no? O sea, cosas que verdaderamente ya hemos probado y nos dan seguridad y confiadamente podemos hacerlo. Pero esas son cosas que tienen que ver con el mundo natural, no tienen que ver con la fe que Dios está hablando aquí. Y está hablando aquí de que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Por consiguiente, ahí es donde viene el punto central de todo el consejo de Dios. O sea, nosotros tenemos el pleno conocimiento en la persona del Señor Jesucristo para lidiar con los diferentes problemas que nos ha tocado vivir en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio de nuestros hermanos anteriores de que también Dios les dio la sabiduría, el entendimiento y la fe para salir victoriosos en medio de sus circunstancias. Por eso que nos dice claramente, ¿no? Tenemos esta nube de testigos. O sea, imagínense en un juicio. O sea, que vengamos con esa nube de testigos, el juez se va a quedar abrumado. No va a saber qué decir. ¿Me entiendes? No, y aquí el Señor en su palabra nos está hablando de la vida diaria como una carrera. Imagínate pues que tú eres un corredor, no sé, acá en Lima vas a correr esas carreras que hay veces en fiestas patrias, y estás pues gordito, con exceso de peso, y además estás llevando, no sé, unas maletas, o sea, no vas a poder correr. Es por eso que él dice despójate, es decir, descártalo de una vez, o sea, déjalo de lado, ¿no? Considéralo como algo inútil y de todo peso, y como digo, en la antigüedad esa palabra peso tiene que ver con un tema de masa corporal, volumen, grasa, cosas que tenían pues las personas en su cuerpo. Entonces, es lo que nos está diciendo Dios en relación a, después lo va a hablar, ¿no? Al pecado y a todo aquello que te impide correr esta carrera. Pero además dice, y corramos con paciencia la carrera. Corramos con paciencia la carrera, y la palabra paciencia también se puede leer como perseverancia, siendo perseverante, ¿no? Y cuando hablamos de la palabra paciencia o perseverancia, estaba leyendo acá que dice que tiene que ver con dos cosas, con permanecer o quedarse y estar debajo de algo. Tiene que ver con permanecer firme bajo una gran carga. Esa es la palabra paciencia o perseverancia en su idioma original. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es, vamos a tener que llevar toda una carga, pero esa carga, tenemos que aprender a ser fortalecidos en ese sentido, pero además dice que la palabra carrera, es decir, corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, es una palabra que me llamó la atención. En el original se llama agón, de donde viene la palabra nuestra de agonía, que habla de un esfuerzo supremo, un conflicto y una lucha. En otras palabras, cuando se resume, entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante, dice, corramos con perseverancia, sabiendo que estamos llevando un peso, una carga, y en un tema de conflicto. O sea, van a haber obstáculos, van a haber oposiciones, y esto demanda toda una lucha. Pero entonces uno dirá, caramba, qué buena noticia tengo, o sea, voy a estar en agonía, corriendo con peso, me animan a correr, y entonces, ¿dónde está mi esperanza? Es que está en el verso 2, pues, este es el verso 1. En el verso 2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús. Porque si Él ya pasó por todo esto, porque después va a decir que Él no nos va a pedir algo que Él no haya pasado, dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el que consuma la fe, es decir, primero genera la fe y después se asegura que esta fe se atienda, se cumpla, y además la palabra de Dios nos dice que la fe que nos ha dado es la fe de Él. Entonces, permaneciendo en Él, Él se va a encargar de poder pasar toda esta temporada. Por supuesto, habrán luchas y habrá conflictos, pero también va a haber victoria, porque dice que Él está a la derecha del trono de Dios, y dice la Escritura que está intercediendo por nosotros.
Y a continuación dice, consideres entonces aquel que ha sufrido tal contradicción de pecadores en contra de él mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y más adelante va a decir, tú no has llegado hasta la sangre como yo llegué hasta la sangre. No has llegado a ese extremo, dice. Pero mientras tanto, para que no te desmayes, no te canses sobre esto, ten en cuenta que yo te voy a sostener. ¿Cuántos salmos, cuánta palabra de Dios dice no temas? Porque yo voy a estar contigo, siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. Nunca te voy a dejar. Y salmos que dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo. Fíjense que está hablando de un tiempo de un valle de sombra de muerte. Entonces, en este contexto, el Hebreos 12 nos ayuda a poder entender con claridad que el tiempo que estamos aquí pasando en la tierra es un tiempo de peregrinaje, es un tiempo que estamos rumbo a casa, es un tiempo en el cual tenemos una misión y un propósito. Sea quien sea, el creyente tiene una misión y un propósito, y la misión más importante es ser portador de la presencia de Dios, ¿no? Dice que somos templo del Espíritu Santo, de tal manera que Jesús, que fue el primero que vino y que tuvo esta contradicción de pecadores y que padeció hasta la sangre, él pueda continuar buscando y salvando lo que se había perdido. Ya lo hizo con nosotros, probablemente ya lo ha hecho con familiares nuestros, con gente que conocemos a través de nuestras vidas. Pero hay más, hay más. Y la promesa de Dios es que Él quiere que este evangelio del reino se proclame en todo el mundo, porque dice que después de eso vendrá el fin de esta era. Mientras tanto, Dios, que es justo y que es amor, está buscando que todos tengan la oportunidad, de tal manera de que toda gente haya escuchado en alguna oportunidad y pueda tener eso que en algún momento le quedó algo y Dios ya tratará con él en su oportunidad. Sí, Sí, George. es importante reafirmar entonces que Dios nunca se va a quedar callado ante una pregunta, ante una inquietud tuya. Lo importante es que tú tienes que darte cuenta que el trato es con un Dios vivo. O sea, tienes que cultivar la presencia de Dios en tu vida. ¿Cómo la haces? Habla con Él. Seguro que en un principio vas a pensar que estás hablando solo, pero te vas a dar cuenta que no es así, porque la Biblia dice que nuestras oraciones son llevadas por Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote que, según el orden de Melquisedec, dice la Biblia, que eternamente Él intercede entre Dios y nosotros. O sea, nosotros podemos conversar con el Señor y el Señor va a llevar nuestras peticiones, nuestros ruegos al Padre. Y es como si trataras con una persona viva, ¿no? Solamente que no ves su cuerpo, pero Él está ahí. Puedes probar, y yo lo probaba en un principio, yo lo probaba, oraba y aunque mi mente me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te está escuchando? No hay nadie acá. Seguía haciéndolo hasta que me di cuenta que sí, por las respuestas que tenía a esas oraciones que yo suponía se perdían en el aire, me comencé a dar cuenta que es un Dios vivo, está escuchando todo lo que tú le estás diciendo. Te invitamos a relacionarte con el Dios vivo, con el Dios que es siempre, dice el gran yo soy. El Señor se hace llamar a sí mismo el gran yo soy, el que es, o sea, siempre va a estar en una cárcel. Si estás de repente escuchando este programa en una cárcel o un penal, Él está ahí contigo. Y quieres probar ahora, dile, Señor, sácame de acá. Sácame de acá. Yo estoy acá porque he fallado, he pecado.
he cometido dolo contra mi nación, mi país, contra personas, pero me arrepiento, te pido perdón, restáurame, sácame de acá. Y lo sigues diciendo un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, o puede ser que apenas terminas tu oración, Él ya te está contestando, pero te vas a dar cuenta que Él es un Dios vivo que está buscando cómo relacionarse contigo. Y hay algo que yo creo que es muy importante y sin afán de generar conflicto, pero yo he escuchado en algunas iglesias que le dan un énfasis a la palabra de Dios, y está bien darle un énfasis a la palabra de Dios, pero muchas veces no le dan el mismo énfasis a la comunión con el Espíritu Santo. Y eso qué pasa, como dijo Jorge hace un momento, nosotros tenemos en la palabra de Dios el fundamento, el sustento, los principios, las promesas, la verdad. Tenemos todo, la parte sólida del reino de los cielos y de la revelación de Dios. Pero la aplicación en ciertos casos específicos, por ejemplo, Jorge hacía se hacía unas preguntas, ¿no? De una persona que dice, tomaré este trabajo, me casaré con esta persona, iré a tal lugar. Y uno va a la Biblia y no va a encontrar esa respuesta específica. Pero sí está esa respuesta específica en el corazón de Dios. Y para eso tenemos que buscar, si no, ¿cómo vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia si no es a través de la oración? ¿Y cómo vamos a llegar a la presencia de Dios si no es a través del ministerio del Espíritu Santo? Y si no conocemos al Espíritu Santo y no tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a eso que Dios, que Jesús mismo dijo, ¿no? El reino, y con eso te voy a añadir, con eso te voy a proveer. Y hay algo que yo quisiera resaltar como un principio, que es importante, que el mismo Señor Jesús usó un verso del libro de Deuteronomio cuando fue tentado por el diablo, ¿ya? Para poder darles a conocer a aquellos hermanos o hermanas que de repente han escuchado mucho de que el énfasis prácticamente total es en la palabra de Dios y no se habla mucho del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús es tentado por el diablo, en una de las respuestas le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero dar énfasis a eso. Palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el Espíritu Santo o el mismo Señor Jesucristo nos hablan, como ha dicho Jorge hace un ratito, no es que te habla audible, pero sí te habla por tu espíritu y tú percibes la voz de Dios. En algunos casos, soy testigo, utiliza la propia boca o los propios labios del creyente que está orando y lo usa para hablar a sí mismo, y uno empieza a darse cuenta que el que está hablando es el mismo Dios y no es uno. Ya, esa es Dios no solamente habla a través de la Biblia, habla a través del Espíritu, porque aquí dice que la palabra de Dios es toda palabra que sale de su boca, y cuando sale de la boca del Cristo resucitado, o del Padre que está en el trono, o del Espíritu Santo, es Dios. Por lo tanto, está bien sustentarnos con la palabra de Dios. Es más, el apóstol Pedro dice que tenemos que estar vigilantes para que todo lo que escuchemos lo contrastemos con la palabra de Dios. Y dice que no creamos a todo espíritu, porque no todo espíritu viene de Dios, y eso está perfecto, porque para eso es la palabra, que es la roca firme y el fundamento. Pero no podemos desechar la voz del Espíritu de Dios, sino ¿cómo vamos a poder tener la dirección diaria? ¿Cómo podemos hacer lo que el Señor dice? Orad sin cesar, orad en todo tiempo, camina conforme al Espíritu. ¿Cómo vamos a hacer si no le damos énfasis al ministerio del Espíritu Santo, que tanto se necesita en estos tiempos, para que cuando uno esté en una discusión y todo, uno pueda quedarse quieto en ese momento y pedir: Espíritu de Dios, dame sabiduría, habla a través de mí? Y de repente, ¡pum!, empezamos a hablar. ¿Qué es? Toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Entonces, cuidemos de no dejar de lado la palabra, porque es el fundamento, pero también cuidemos de no estar solamente con la palabra y no con el Espíritu. Y ojo, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, y eso creo que no hay discusión.
Y cuando el Señor Jesucristo iba a partir, ¿qué es lo que dijo? Les voy a enviar otro consolador, les voy a enviar otro consejero, les voy a enviar otro que me va a reemplazar a mí mientras yo me voy al Padre y voy a estar a la derecha del Padre. Y ese que envió es el Espíritu Santo. Entonces, en la historia de la presencia de Dios en la tierra, viene la palabra y después viene el Espíritu. Y ahora estamos en el ministerio que tenemos que aprender a vivir con la palabra, con el Espíritu, con la palabra, con el Espíritu. Quería decir eso porque me duele mucho, hermanos y hermanas que han sido instruidos en que solamente tienen que estar pensando la palabra de Dios. Y además, una cosa más que me viene, ¿cómo van a entender la palabra de Dios si no es por revelación del Espíritu? Porque el Espíritu es el que nos revela las palabras de Jesús justamente, ¿no? Entonces tengamos ese cuidado y como digo, no hay ninguna intención de traer conflictos, sí, pero sí de trazar la plomada y de traer luz para que podamos recibir todo el consejo de Dios que tanto necesitamos. Hermano, ya estamos para terminar, creo que nos queda 1 o 2 minutos. Si quieren poder concluir con algo, por favor. Tímidos son ustedes, ¿no? Orar por el día domingo, ¿no? Que se vienen las elecciones. Has dicho la palabra clave. Por favor, guíanos en oración por el Perú, por sabiduría, porque el Señor intervenga y que se haga conforme a su voluntad por el bienestar de nuestro país, que tanto amamos. Adelante, George. Oh, Señor, encargamos los destinos de nuestro país. Hay 3 opciones que los peruanos están comentando. 3 opciones. Una por la dama, otro por el varón y otra por blanco y nulo. Señor, los 3 son un voto difícil, un voto que nadie quiere hacer, Señor. Un voto que preocupa a los 3. Pero tú, Señor, dices que eres el que pone las autoridades para el tiempo que toca vivir. Este es un tiempo que según las Escrituras estamos cerca ya de tu venida. Y se necesita gente que gobierne, gente que dirija países, que de alguna forma se cumplan los planes tuyos en Perú, por supuesto en nuestro país. Y sabemos, Señor, que tú eres el que pone los gobernantes, tú eres el que pone las autoridades, y oramos para que el que tú has designado que salga sea, Señor. Y ahora sí te pedimos, como hemos estado conversando, pon en nuestros corazones por quién votar. Pon en nuestros corazones por quién votar. Y danos paz. Amén. Con seguridad el que va a salir es el que tú has puesto en nuestros corazones por etc. Te agradecemos, Señor, después de todo. Nosotros, según tu palabra, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos del reino de los cielos, más claro, del gobierno de Dios. Amén. El reino de los cielos. De ahí somos. Nuestro sostenimiento, nuestra vida, nuestro futuro, nuestra esperanza, como decía Jorgito, viene de ti, Señor. Y te bendecimos este día, dándote la gracia por todo lo que va a pasar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, chicos, estamos en contacto con el favor de Dios. Y nada, que tengan una linda semana. Bye, bye. Gracias.